menos 1 a la 0 es 1. Y 2 por menos 0,5 es menos 1. Y ese es el determinante, entonces, de la matriz de coeficientes de esta matriz A. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, es súper simple el cálculo del determinante haciendo uso ya del algoritmo de eliminación de Gauss, ¿cierto? Suponiendo que ya lo hubieran programado, entonces simplemente llamar ese algoritmo para calcular el determinante, ¿no? Algo similar va a suceder con el caso del cálculo de la inversa. Entonces lo que hacemos ahora es, en el cálculo de la inversa, lo vamos a colocar acá en forma esquemática, ¿no es cierto? El proceso de cómo calcular la inversa. Entonces ahora, para calcular la inversa de una matriz A, utilizamos la matriz identidad, que la colocamos al lado de la matriz A, ¿no es cierto? Y eso se llama la matriz ampliada con la identidad. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la matriz ampliada, efectuamos el algoritmo de eliminación de Gauss, ¿no?, sobre esa matriz ampliada. De manera que, al aplicar el algoritmo de eliminación de Gauss, la matriz A se va a convertir en una matriz ya triangular superior U. Y lo que era la matriz identidad se convierte a una matriz que la hemos denominado W, ¿sí?, que es obviamente el resultado de las operaciones que se han hecho sobre las filas para llevar A a su forma equivalente U. Ok, entonces, después de la eliminación de Gauss, tenemos estas dos matrices, ¿no es cierto? Uno al lado del otro. Ahora bien, en realidad, lo que tenemos aquí son n sistemas de ecuaciones, ¿no? Cada sistema de ecuaciones va a estar constituido por la matriz U y con cada columna de W, ¿no? Conforman un sistema de ecuaciones, cuyas incógnitas van a ser entonces los coeficientes de la matriz inversa de A, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el primer sistema de ecuaciones sería la matriz U, ¿no?, la matriz U, que la tenemos aquí, con la primer columna de W. Y las incógnitas de este sistema va a ser entonces la primer columna de la matriz identidad. Luego el segundo sistema va a ser la matriz U con la segunda columna de W y las incógnitas serán los coeficientes de la segunda columna de la inversa. Y así sucesivamente, ¿no? La última sistema sería la matriz U con la última columna de W y por lo tanto las incógnitas van a ser entonces los coeficientes de la última columna de la inversa. Fíjense que todas estas columnas que tenemos acá simplemente las agrupamos, ¿no?, para obtener la inversa. Nada más, ¿no? La colocamos uno al lado de la otra. Columna 1, columna 2, hasta la columna n. Y estas van a ser entonces las componentes de la inversa de A, que se van a determinar, ¿no? Cada uno de estos sistemas, ¿no?, cada uno de estos sistemas se van a resolver por sustitución reversiva, ¿no? Como ya U es una matriz triangular superior, entonces todas las incógnitas que van a ser las columnas de la matriz inversa se resuelven por sustitución reversiva. Entonces, en este procedimiento para calcular la inversa por el método de Gauss, estamos reutilizando el código de eliminación de Gauss y el código de sustitución reversiva, ¿no es cierto? Entonces aquí
prácticamente no hay nada nuevo, ¿no? Es simplemente reutilizar los algoritmos que ya hemos desarrollado para la eliminación de Gauss y para la sustitución reversiva. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la inversa nuevamente de esta matriz A que vimos ahorita en el ejemplo del cálculo del determinante, ¿no? Entonces, colocamos en nuestra tabla la matriz A, ¿no? Y al ladito colocamos la inversa, perdón, la matriz identidad, ¿no? Entonces, ambas matrices es lo que se denomina la matriz ampliada, ¿no? Con la identidad. Ok, entonces, en el primer paso, eliminamos la columna 1 de la matriz A, haciendo operaciones sobre la fila 2 y la fila 3. Como las operaciones son en toda la fila, obviamente que los coeficientes de la matriz identidad ya se modifican, ¿no? Luego de eliminar la columna 1, eliminamos la columna 2 de la matriz A, haciendo operaciones solamente en la fila 3. Listo, ya al hacer operaciones, entonces ya tenemos, ¿no?, la matriz U, que sería esta de acá, ¿no? Esta de acá sería nuestra matriz U. Y la matriz W, que es el resultado de hacer operaciones sobre la matriz identidad, ¿no?, viene a ser la última matriz en el paso 2. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver 3 sistemas de ecuaciones. Con la matriz U y con cada una de las columnas de W, ¿no es cierto? Con la columna 1 de W vamos a obtener la columna 1 de la inversa. Con la columna 2 de W obtenemos la columna 2 de la inversa. Y con la columna 3 de W obtenemos entonces la columna 3 de la inversa, que es lo que está a continuación, ¿no? Entonces tenemos nuestro primer sistema, ¿no?, que es U con la primera columna de W, ¿no es cierto? Aquí está la primera columna y aquí está nuestra columna de W. Ok, las incógnitas las vamos a poner en este formato para que quede más claro, ¿no? Esta es nuestra matriz U. Y las incógnitas es la primera columna de la inversa. Entonces la vamos a llamar así: 2, 1 y A3, 1. ¿Sí? Y esto es igual entonces a 1, 0, 5, menos 0, 5, menos 1. ¿Sí? Que si lo ponemos en el formato de ecuaciones, ¿no?, en realidad van a ser, a ver, lo vamos a poner en la forma de ecuaciones. Vamos a poner más, aquí lo vamos a poner, acá sería A1, 1, aquí sería A2, 1, A3, 1, igual a 1, ¿no? Acá sería A2, 1, A3, 1, igual a menos 0,5, y acá finalmente sería A3, 1, igual a menos 1. Entonces, de esta última ecuación, perdón, por sustitución reversiva, ¿no?, determinamos el valor de A3, 1, ¿no?, que es lo que hemos hecho acá. Nos subimos con ese valor de A3, 1 a la ecuación inmediatamente superior, y de ahí despejamos el A2, 1, que es lo que hemos hecho aquí, ¿no?, que nos da 0. Con esos dos valores de A2, 1 y A3, 1, nos subimos a la primera ecuación, y de ahí despejamos el A1, 1. ¿Bien? Entonces acá tendríamos la primera columna de la inversa, ¿no?, que sería entonces 1, 0, menos 1.
que es un vector, ¿no? La columna de la inversa va a ser un vector columna. Ok. Vamos a borrar esto. Listo, ya tenemos entonces la primera columna de la inversa. Entonces ahora nos pasamos a resolver el segundo sistema, que va a ser con la segunda columna de W, ¿no es cierto? Que es la que tenemos acá, ¿no? La segunda columna de W. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Lo mismo, acá tenemos entonces, solo que nuestras incógnitas ahora ya van a ser la segunda columna de la inversa. Es decir, aquí va a estar el A1, 2, el A2, 2 y el A3, 2. Aquí es A2, 2, A3, 2, A3, 2. Igual a esto. Entonces vamos a tener de esta manera, ¿no es cierto? Entonces de la última fila, de la última ecuación, simplemente despejamos el A3, 2, ¿no? Que va a ser 1. Con ese valor nos subimos a la fila inmediatamente superior y despejamos A2, 2. En este caso nos dio menos 1. ¿Sí? Y con esos dos valores nos subimos a la primera ecuación y despejamos el A1, 2. Y así obtuvimos la columna 2 de la inversa, ¿no? Que va a ser 0, menos 1, 1. Entonces ya tenemos el vector anterior, era el I1, ¿no? Que lo habíamos calculado y que nos dio 1, 0, menos 1. ¿No? Ya tenemos las dos primeras columnas de la inversa. Entonces, vamos a borrar esto y nos pasamos al último sistema para resolver la última columna de la inversa. Entonces, en el tercer sistema ya va a ser con la columna 3 de W, ¿no? La columna 3 de W. 0, 0, 1. ¿Sí? 0, 0, 1. Entonces acá va a ser las incógnitas, van a ser ahora ya la columna 3 de la inversa. Es decir, aquí vamos a tener el A1, 3, el A2, 3 y el A3, 3. A2, 3, A3, 3 y A3, 3. ¿No? Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, de la última ecuación, despejamos el A3, 3, que va a dar 1. Con ese valor, nos subimos a la segunda ecuación y despejamos el A2, 3, que nos da 1 también, ¿no? Con esos dos valores nos subimos a la fila 1 y despejamos el A1, 3, que nos da menos 1. Entonces ya tenemos nuestros tres vectores, ¿no? El vector columna, el primer vector columna que nos daba, ¿cuánto era? 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Luego tenemos el vector de la columna 2, que nos dio 0, menos 1, 1. Y finalmente, en este paso calculamos la tercera columna de la inversa, que nos dio menos 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces simplemente es agrupar ahora estos tres vectores, ¿no es cierto? Colocarlos uno al lado del otro y ya tenemos la inversa, ¿no? Entonces la inversa quedaría, si la coloco aquí, la inversa de A va a ser 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 1 y 1, menos 1, perdón, 1, 1. Listo, esa sería nuestra inversa que le hemos colocado ahí, ¿no es cierto? Entonces, el procedimiento de Gauss para calcular tanto el determinante como la inversa es simplemente la reutilización de los dos algoritmos que ya conocemos. ¿Sí? Un procedimiento bastante simple y por lo tanto estamos
aprovechando, ¿no?, algoritmos que ya conocemos para objetivos diferentes, ¿no? Eso en programación orientada a objetos creo que se denomina polimorfismo, ¿no es cierto? Cuando utilizamos un mismo algoritmo para resolver varios tipos de problemas diferentes. Ok, algo que no se hubiera entendido hasta aquí, me comentan. No hay dificultades. La transmisión está buena. ¿Se ve Sí, todo? ingeniero. Se Perfecto. entendió, ingeniero. Muy bien. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplito, un ejercicio ahora a mano para que lo hagamos todos con nuestras calculadoras. ¿Sí? Entonces vamos a dejar de presentar esta página y vamos a abrir nuestra pizarrita. Ok. Ok. Ya se ve la pizarra, ¿no es cierto? Me confirman ahí. Ingeniero. Perfectamente. Entonces vamos a inventarnos ahorita una matriz cualquiera A, ¿no? Entonces vamos a decir, dada la matriz de coeficientes A, vamos a ver, digamos que sea 1, 5, 2, 9, 1, 3, 6, 2, 3. Ok. Espero que no sea. Si el determinante nos diera 0, ya sabemos que es una matriz que no tiene inversa. Ok, entonces queremos calcular el determinante de la matriz A y la inversa. Y vamos a calcular entonces la inversa. Ok. Entonces, procedemos al cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, es la eliminación de Gauss. Como vamos a calcular no solamente el determinante, sino también la inversa, entonces vamos a trabajar ya directamente con la matriz ampliada, ¿no?, para resolver los dos temas de un solo saque. Bueno, casi de un solo saque, ¿no? Entonces vamos a generar acá nuestra tablita. Vamos a hacer primero la matriz de coeficientes A y la matriz identidad. La vamos a poner acá al ladito. Y las operaciones. Ok, vamos a trabajar con 3 cifras significativas solamente, ¿eh?, para no llenar la tabla con dígitos. Vamos a trabajar entonces con 3 cifras significativas. Entonces acá tenemos la primera columna, el paso, la matriz de coeficientes A, y acá colocamos la
la identidad, la matriz identidad. Y en la última columna, las operaciones. Entonces, comenzamos reescribiendo la matriz A tal cual está. Algo importante es que las permutaciones de fila, todas las operaciones que hagamos, tienen que estar dentro de esta tabla. Si nosotros hacemos una permutación de fila, digamos, permuto la fila 2 con la fila 1 para colocar, digamos, el mayor coeficiente en la posición del pivote, pero fuera de esta tabla, ya vamos a tener una matriz inversa de otra matriz, ¿no es cierto? Y el determinante también va a tener un signo diferente. Entonces tenemos que hacer todas las operaciones dentro de esta tabla, ¿sí? Ok, entonces continuamos. La fila 2 y finalmente la fila 3. ¿No? Va a ser 6, 2, 3 y acá va a ser 0, 0, 1. Perfecto. Entonces tenemos ya nuestro paso inicial. ¿Sí? Ok. Entonces observamos que en la posición del pivote el coeficiente no es mayor a los coeficientes que están por debajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer entonces una permutación. ¿Quién con quién? La fila 1 con la fila 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a permutar y vamos a colocar el mayor coeficiente en valor absoluto, aun cuando fuese con signo negativo, lo colocamos siempre en la posición del pivote. Ok. Entonces, acá vamos a colocar el paso 1, pero como no vamos a hacer eliminación, le colocamos un apóstrofe para indicar que vamos a hacer permutación. ¿Qué permutación vamos a hacer? Vamos a colocar en la fila 1, la fila 2, en la fila 2 vamos a colocar la fila 1 y la fila 3 queda tal cual. Entonces, pasamos la fila 2 a la posición de la fila 1. Inclusive, ¿no es cierto?, la fila de la matriz identidad. Y la fila 3 permanece como estaba. Ok. Entonces ahora ya vamos a eliminar la columna 1. Entonces colocamos paso 1 ya sin el apóstrofe, porque vamos a eliminar la columna 1. Entonces la fila 1 ya no se modifica, ya es la fila del pivote, ¿cierto? Entonces el pivote va a ser el coeficiente ahora en la posición 1, 1. Y las operaciones se van a hacer en la fila 2 y en la fila 3. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer en la fila 2? Le vamos a restar a la fila 2 la fila 1 multiplicado por un coeficiente que se determina dividiendo el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. ¿Sí? Entonces va a ser 1/9. Y en la fila 3 le vamos a restar también a la fila 3 la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. ¿Sí? Entonces va a ser 6/9. O 2/3, lo mismo, ¿no? Esos coeficientes multiplicativos, el 1/6 y el 6/9, ya los podemos colocar en la memoria, ¿no? Entonces yo 1/9 lo coloco en A y 6/9 lo coloco en B. Perfecto. Entonces ahora ya se me generan estos dos ceros en la columna 1. ¿Sí? Y continúo haciendo operaciones en la fila 2 y en la fila 3. Entonces, por ejemplo, el elemento 2, 2 va a ser 5 menos 1 por el coeficiente A, ¿no? Y eso nos da 4,89. Espero que me estén
siguiendo con sus calculadoras por si me equivoco, ¿ya? Luego va a ser 2 menos 3 por el coeficiente A, y eso nos da 1,67. Luego tenemos 1 menos 0, va a ser 1, ¿no? Y en el siguiente va a ser 0 menos 1 por el coeficiente, nos va a dar el negativo del coeficiente, ¿no? Entonces va a ser 0 menos A, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos 0,111. Y acá va a ser 0 menos 0, 0, ¿no es cierto? Entonces 0. Ok, ahora hacemos operaciones en la fila 3. Entonces tenemos 2 menos 1 multiplicado por 6 novenos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser? 2 menos 1 veces B, que yo lo tengo almacenado en B, el 6 noveno, nos va a dar 1,33. Luego tenemos 3 menos 3 por el coeficiente, ¿no es cierto? Entonces va a dar ¿cuánto? 3 menos 3 veces B, 1. Acá me dio 1 exacto. Acá en la siguiente columna va a ser 0 menos 0 multiplicado por cualquier cosa, nos da 0, ¿no es cierto? El siguiente va a ser 0 menos 1 multiplicado por 6 novenos, nos va a dar ¿cuánto? 0 menos 1 por B, nos da menos 0,667, trabajando con 3 cifras significativas y aplicando las reglas de redondeo. Y finalmente la última columna va a ser 1 menos 0, queda 1. Muy bien, ya terminamos el paso 1. Pasamos al siguiente paso. Ahora nos vamos a eliminar la columna 2. Para eso tenemos que fijarnos que el elemento que está en la posición del pivote tiene que ser el mayor de su columna, siempre mirando hacia abajo. Entonces 4,89 obviamente es mayor que 1,33. Entonces no hay necesidad de hacer permutación de fila. Entonces directamente vamos a eliminar la columna 2. Entonces copiamos la fila 1, que ya no se modifica. Y ahora también la fila del pivote ya tampoco se modifica, ¿no? Entonces la copiamos. Y solamente vamos a hacer operaciones en la fila 3. Entonces le vamos a restar a la fila 3, la fila 2, ahora que es la fila del pivote, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, dividido entre el pivote. ¿Sí? Entonces va a ser 1,33 dividido entre 4,89. Y ese coeficiente lo guardamos en la memoria de nuestras calculadoras. Yo lo voy a guardar en C. Ok, entonces ahora hacemos operaciones solamente ya en la columna 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1 menos 1,67 multiplicado por este coeficiente. Entonces va a quedar ¿cuánto? 1 menos 1,67 veces C. Y eso nos da 0,546. Luego hacemos 0 menos 1 multiplicado por este coeficiente. ¿Va a ser cuánto? 0 menos 1 por ese coeficiente nos da menos 0,272. Luego hacemos menos 0,667 menos 0,111 por este coeficiente. Entonces va a ser menos 0,667, menos con menos se hace más, veces C. Y eso nos dio menos 0,637. Y finalmente hacemos 1 menos 0 multiplicado por cualquier cosa, nos da 1. ¿No es cierto? Listo, hasta ahí llegó el proceso de eliminación de Gauss, ¿no? Que es común
es común al cálculo del determinante de A y al cálculo de la inversa de A. Entonces, primero vamos a calcular el determinante, ¿no es cierto?, de la matriz de coeficientes A. Entonces, ¿cuántas permutaciones se hicieron? Número de permutaciones. ¿Cuántas permutaciones se hicieron en este proceso de eliminación de Gauss? Solamente una, ¿no? Una permutación, que es donde está el apóstrofe, ¿no? Ese apóstrofe me indica, entonces, ese apóstrofe viene a ser también un contador, ¿no es cierto? Me cuenta las permutaciones, ¿sí? Ok, entonces P vale 1. Y nuestra fórmula del determinante es, determinante de la matriz de coeficientes A es menos 1 elevado a la P por la productoria, ¿no es cierto?, de los coeficientes de la diagonal de U. ¿Sí? Entonces vamos a tener menos 1 elevado a la 1 por el producto de 9, ¿no es cierto?, por 489 y por 0,546. Entonces, ¿cuánto me da el determinante de A? 9 por 489 por 0,546. 24.0. Y menos 1 elevado a lo 1, menos, ¿no es cierto? Entonces va a quedar menos 24,0 con 3 cifras significativas. Va a ser ese el resultado. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí lo he hecho bien. A ver, quiero A mí me escuchar salió opiniones. 24.24. 24.24 te dio. A ver. 9 por 489 por 0,546. A mí me da H24 nomás, ¿no? 24, 0, 29, 46 sería, Sí, ¿no? yo había ingresado algo mal. Ya me salió eso. Ya, perfecto. Y el signo menos entonces viene de menos 1 elevado a la 1, ¿no es cierto? Ok, Sí, señor. ahora calculamos la inversa, ¿no? Inversa de la matriz A. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos la matriz U, la vamos a colocar acá aparte. Vamos a reescribir otra vez aquí. ¿Cuál va a ser U entonces? Va a ser la última matriz que está en el paso 2, ¿no? 489, 167, 0, 0, 0, 546. Y la matriz W, ¿no?, que es también esta de acá, ¿no? Esa de ahí va a ser W. Entonces tenemos 0, 1, 0. 1 menos 0, 111, 0, menos 0, 2, 7, 2, menos 0, 6, 37, 1. Listo, ya tenemos la matriz U y la matriz W. Entonces, la matriz U con cada columna, ¿no es cierto? Está la columna 1, la columna 2 y la columna 3 de W, ¿no? Entonces, con cada columna de W se conforma un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas de ese sistema son las columnas de la matriz inversa de A. Entonces, nuestro primer sistema, vamos a ir sistemáticamente. El primer sistema, que va a ser entonces U, donde las incógnitas son la primera columna de la inversa, y lo igualamos a la primera columna de W, ¿cierto? Entonces acá fíjense, este 1 nos están indicando que es la columna 1, ¿no? Tanto de la inversa como de W. Entonces, vamos a colocar la matriz, vamos a copiar mejor para no reescribirla. Esa es la ventaja de trabajar en una pizarra digital, ¿no es cierto? Que podemos
simplificar algunas cositas. Entonces ya tenemos acá, aquí le adicionamos entonces nuestras tres incógnitas, que va a ser 1, 1, 2, 1 y 3, 1, ¿no es cierto? La primera columna de la inversa. Y nuestras incógnitas van a ser, perdón, nuestro primer vector de W, 0, 1, menos 0, 2, 7, 2. Ok. Entonces, aquí es como que tuviéramos, fíjense, lo voy a poner acá chiquitito, ¿no? Este está multiplicando a A1, 1, este a A2, 1, este a A3, 1, ¿no? Aquí va a estar A2, 1, A3, 1 y aquí A3, 1. ¿Cierto? Entonces, de esta última ecuación, solamente tenemos la incógnita A3, 1. Entonces, despejamos A3, 1 de esta última ecuación, ¿no? Que es el proceso de sustitución reversiva, ¿no? Entonces, de la fila 3, vamos a poner acá abajito, ¿no? De la fila 3, despejamos A3, 1, que va a ser igual a menos 0,272 dividido entre 0,546, que pasa al otro lado a dividir. Entonces va a ser menos 0,272 dividido entre 0,546. Y eso da menos 0,498, ¿no? Luego de la fila 2 despejamos el A21, ¿no? Que va a ser igual. Acá ya tenemos 1 del lado derecho, por lo tanto vamos a tener acá 1, ¿no? Este coeficiente que está aquí pasa, que está multiplicando a 3, 1, pasa al otro lado con signo cambiado, ¿no? Entonces va a ser menos 1,67, que multiplica a A3, 1, que ya conocemos su valor y que vale 0,498. Y el coeficiente que está multiplicando al A2, 1 pasa a dividir al otro lado, ¿no? Entonces va a ser 4,89. Entonces, haciendo operaciones, nos va a dar ¿cuánto? 1 más 1,67 por 0,498 dividido entre 4,89 nos da 0,375. Espero que ustedes estén haciendo los cálculos para que me ayuden por si me equivoco. A mí me salió lo mismo. Perfecto. Entonces, ahora nos subimos a la fila 1, ¿no? Y despejamos de ahí el A1, 1. Entonces, tenemos el 0 del lado derecho, pasa el 1 con signo cambiado y que multiplica al A2, 1 que acabamos de calcular, que vale 0,375. El 3 pasa con signo cambiado al otro lado, menos 3 que multiplica al A3, 1 que vale menos 0,498. Y todo eso está dividido entre el coeficiente que multiplica a A1, 1, ¿no? Que es el 9. Entonces, haciendo operaciones, nos va a dar ¿cuánto? Va a ser menos 0,375 más 0,124. Bien, se me ganaste, carácter. 0,124, correcto. Entonces, fíjense que acá ya tenemos la primera columna de la inversa, ¿no? Que van a ser estos tres coeficientes: 0,124, 0,375 y menos 0,498. ¿Sí? La primera columna de la inversa ya está calculada. Otra ventaja de este método es que podemos calcular cualquier columna de la inversa, ¿no? Independientemente, ¿no? El cálculo de esta primera columna no depende de calcular la segunda ni la tercera, ¿no? O el cálculo de la segunda no depende de calcular la primera. Son independientes, ¿no? Podemos calcular cada columna de manera independiente. Eso tiene algunas ventajas a veces cuando algún tipo de problema solamente nos soliciten calcular una de las columnas de la inversa. Ok, nos vamos al segundo sistema, donde ahora el segundo sistema va a ser la matriz U, donde las incógnitas ahora son la segunda columna de la inversa y es igual a la segunda columna de W, ¿no es cierto? Entonces, vamos a
a copiar esto, todo esto de aquí, mejor, más facilito. Copiamos eso. Y lo pegamos acá. ¿No? No copió, che. A ver, volvemos a copiar. Está muy apegado, parece. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces ya tenemos. Solamente le vamos a cambiar los subíndices, ¿no? Entonces tenemos acá. Ahora ya va a ser el subíndice 2, ¿no es cierto? En vez de 1, ya va a ser el subíndice 2. 2, 2, 2. Y esta columna de acá ya no va a ser esta, no, esta es la primera columna de W. Entonces colocamos ahora la segunda columna de W, que era ¿cuál? 1 menos 0,111, 0,637. 1 menos 0,111 menos 0,637. Creo que es eso, ¿no? Eso. Perfecto. Entonces, nuevamente, por sustitución reversiva, me voy a la fila 3, ¿no? Y despejo el coeficiente ahora a 3,2, que va a ser igual a menos 0,637 dividido entre 0,546. Y eso me va a dar ¿cuánto? Va a ser menos 1,17, ¿eso es? Sí, ingeniero. Perfecto. Nos subimos a la fila 2 y despejamos de ahí el A22, ¿no? Que va a ser entonces menos 0,111 menos 1,67 que multiplica a menos 1,17 ahora. Y todo eso dividido entre 4,89. Entonces va a ser 0.38. 0,38. En realidad, como estamos trabajando con tres cifras significativas, sería 0,377, ¿no es cierto? Con tres Sí, cifras ingeniero. significativas. Luego nos subimos a la fila 1 y de ahí despejamos el A12, que va a ser 1 que multiplica a 0,377 y el 3 que multiplica a menos 1,17. Todo dividido entre 9. Entonces va a dar ¿cuánto? 0.459. Eso, correcto. 0,459. Entonces ya tenemos acá, fíjense, la columna 2 de la inversa, ¿no es cierto? 0,459, 0,377 y menos 1,17. Y es la columna 2 de la inversa. Entonces nos vamos al tercer sistema ahora para calcular la tercera columna de la inversa. Entonces tenemos la matriz U, la columna 3 de la inversa, que es nuestra incógnita, y la tercera columna de W. ¿No? Entonces volvemos otra vez a copiar esto y lo pegamos, ¿no? Perfecto. Esto lo llevamos un poquito más para arriba. Y cambiamos ahora los subíndices, ¿no es cierto? De A. Vamos a cambiar esto, ya va a ser ahora 3, ¿no? La columna 3. Y los coeficientes, obviamente, también se modificaron, ¿no? Ya van a ser los coeficientes de la tercera columna de W. ¿Dónde está? 0,01, ¿no es cierto? La tercera columna de W. Entonces acá va a ser 0,01.
Listo. Entonces, utilizamos nuevamente el algoritmo de sustitución reversiva. Nos vamos a la fila 3 y de ahí despejamos el A33, que va a ser ahora 1 dividido entre 0,546. ¿Cuánto da eso? 1,83, si es que no me hubiera equivocado. Sí, sale eso. Eso es, ¿no? Nos subimos a la fila 2 y de ahí despejamos el A23, que va a ser 0 menos 1,67 y que multiplica a 1,83 dividido entre 4,89. Entonces, ¿eso va a ser cuánto? Menos 1,67 por 1,83 dividido entre 4,89. Menos 0.625. Correcto. Menos 0,625. Y finalmente, de la fila 1 despejamos el A13, ¿no? Que va a ser 0 menos 1 por menos 0,625 menos 3 por 1,83 y todo dividido entre 9. Entonces va a ser ¿cuánto? Menos 3 por 1,83. Menos 0.541. Perfecto. 0,541. Y esta ya es la columna 3 de la inversa. Entonces va a ser 0,541 menos 0,625 y 1,83. Entonces la inversa va a ser simplemente simplemente copiar estos tres, ¿no es cierto? Estos tres vectores y colocarlos unos al lado del otro dentro de la inversa, ¿no? A ver, vamos a colocar acá la inversa, entonces va a ser igual a. Vamos a copiarlos. Copiamos y nos venimos acá y pegamos. Me quedó muy grande, pero no importa. Volvemos a copiar esto de acá. Caramba. Tenemos la segunda columna. Y finalmente la tercera columna ya la escribimos aquí en directo, más fácil, ¿no? Menos 0,541, menos 0,625 y 1,83. Listo. Ya está resuelto el problema de nuestra inversa. ¿Qué les parece? Facilingo, ¿no es cierto? Procedimiento. Y si lo programamos, ¿no es cierto? El algoritmo de eliminación de Gauss y de sustitución reversiva, entonces podemos ya resolver sistemas de ecuaciones, calcular determinantes y calcular inversa. Entonces los tres problemas de un solo saque y con algo, reutilizando los algoritmos. Ok. Ahora, obviamente que si nosotros multiplicamos A por su inversa, nos tiene que dar la matriz identidad, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes que lo verifiquen. Como hemos trabajado solamente con tres cifras significativas, obviamente que el producto de A por su inversa nos va a dar aproximadamente la matriz identidad, ¿sí? Entonces, si quisiéramos verificar, ¿no?, que lo hemos hecho bien, tendríamos que multiplicar A por su inversa y eso nos tiene que dar la matriz identidad nuevamente, ¿no? Entonces se los dejo a ustedes para que lo verifiquen ahí en casa, tranquilo, y me comentan la siguiente clase. Ok, jóvenes, vamos a quedar por ahí. Vamos a detener ya la grabación.